Sí, compañera, está bien el 14, el 15. Sí, compañera, está bien. Ya, a ver. Vamos a compartir. Ya, para el ejercicio 13 nos dice que tenemos una carga positiva en el centro de un anillo circular del radio R, como la figura 8. Este ejercicio entonces de la figura 8, bueno, ya lo han debido leer. Tenemos que primero hallar, como se trata de una carga distribuida que está en un anillo, tendríamos que hallar inicialmente la fórmula del campo eléctrico. Para eso tendríamos que resolverlo aplicando integrales. Una vez teniendo la fórmula que vamos a encontrar, recién vamos a analizarlo con respecto a esta otra carga. Bien, eso es lo que vamos a hacer entonces. Como les decía, primero vamos a analizar simplemente el aro que tenemos, que es una distribución de carga. Vamos a hallar la fórmula del campo eléctrico para este y recién a analizarlo con respecto a la otra carga puntual que tenemos. Como esa otra carga está a una distancia X, podemos hallar nuestra fórmula a cualquier punto del eje X. Por decir, a un punto P acá. Como esa es una distribución de carga, nos dice que va a ser una varilla de distribución de carga negativa. Entonces, toda esta es una distribución uniforme negativa. Como ya saben, en caso de varillas en distribuciones, trabajamos con integrales. Tomamos un diferencial de carga y a partir de ahí lo vamos a analizar para un punto cualquiera P, ya que en nuestro ejercicio tenemos una carga, en este caso, que está a una distancia X, y teniendo la fórmula para cualquier punto vamos a poder resolverla. Para no confundirnos. Bien, entonces teniendo acá nuestro diferencial, en este caso de L, vamos a tener hasta el punto P va a estar a una distancia R. Como esta es negativa nuestra varilla, sabemos que el campo eléctrico entra. Entonces va a estar en esta dirección, un DE. A ver, por otra parte, esta va a tener un radio R, nos dice. Esta tiene un radio R. Hasta el punto de análisis desde el origen, como esto está en el eje X, vamos a tener una distancia X. Ay, no, perdón, hasta acá, ¿no? Bien, a partir de ahí entonces trabajamos. Como ya conocemos la fórmula del campo eléctrico en función a una distribución, estaría escrita de este modo. La constante K, acá tendríamos un dQ dividida entre la distancia R al cuadrado. Podemos reescribirlo, K podemos anotarlo, conocemos que es 1 sobre 4pi por permitividad del medio en el vacío. Acá mantenemos lo que es dQ. Directamente acá dQ podemos anotarlo, ¿no? En caso de varilla sabemos que lambda es igual a Q sobre L. Entonces para nosotros dQ para un diferencial va a ser lambda por un DL. Eso directamente lo vamos a anotar. Acá vamos a tener entonces lambda por DL. Y nuestra distancia R cuadrado.
Ahora, nuestro vector del campo eléctrico se va a descomponer tanto en el eje horizontal y en el eje vertical. Acá vamos a tener un D del campo eléctrico en Y, acá un DX. Pero si analizamos para distintos DQs que tomemos, por decir acá, también si descomponemos hasta este punto, va a haber en esta dirección, va a existir nuestro DE. Y descomponiendo va a quedar de este modo. Y con respecto a este punto inicial que hemos analizado, podemos darnos cuenta que se va a anular lo que es en Y. Esta se va a anular con esta otra. Entonces no va a existir componente en Y, simplemente va a existir lo que es nuestro vector en X. Por tanto, entonces nuestro campo eléctrico va a ser, acá teníamos DEX más DEY. DEY no va a existir. Entonces directamente tenemos que el campo eléctrico sería DEX. Ahora, X, acá tenemos un ángulo tita. Esta sería, en nuestro vector X va a estar coseno. Entonces vamos a tener DE coseno de tita. A partir de ahí, entonces, planteamos ya nuestra integral. Vamos a trabajar acá. Tendríamos E va a ser igual a la integral. Acá tenemos DE coseno de tita. Ya reemplazando lo que hemos hallado nuestra fórmula a un inicio, teníamos esta fórmula, esa ya reemplazando va a ser 1 sobre 4pi, permitividad del medio en el vacío, acá teníamos lambda, acá dl dividido entre r cuadrado. Ya tenemos reemplazado lo que es de nos faltaría coseno de tita. Este dl podemos anotarlo al final. Primero vamos a anotar lo que es el coseno. Sabemos que acá tenemos tita, coseno, entonces esta distancia es x sobre r, ¿verdad? Coseno de tita va a ser x sobre r, de este triángulo que se forma. R podemos hallarlo, que es la hipotenusa. R en este caso va a ser x cuadrado más esta otra distancia que es r cuadrado, todo eso a un medio, ¿no? O la raíz. Entonces, de este modo sería, ¿no? X cuadrado más R cuadrado, todo esto elevado a un medio. Eso lo anotamos acá, reemplazando lo que es coseno de tita. Acá tenemos X. Acá sería x cuadrado más r cuadrado, esto a la 1 medio. Y acá era el d de L. Acá podemos reemplazar también R. Como ya conocemos, R es esta expresión. Directamente ahí lo vamos a anotar para no hacer otro paso. Acá teníamos R al cuadrado, entonces va a ser x cuadrado más R cuadrado. Bien, esta sería nuestra integral. Ahora, como esto estamos manteniendo con un d de L, ya que conocemos toda esta longitud que tiene esta circunferencia, este anillo, conocemos, por eso vamos a trabajar directamente con el d de L. Y nuestros límites, en este caso, va a ser toda esta longitud que tiene nuestro anillo, ¿no? Sabemos que esto va a ser igual en función al radio 2pi por r. Entonces, nuestro campo eléctrico acá me faltaba anotarlo. Como estamos trabajando con un anillo que es negativo, entonces, esta es en esta dirección, ¿no? Nuestro d de x está en dirección menos i. Por eso estamos acá, lo voy a anotar a nuestras ecuaciones un negativo por delante.
Si fuera positivo, entonces no sería pues, con signo negativo, ¿no? Nuestra varilla. Bien, acá tenemos entonces menos la integral. Podemos ya sacar de la integral. Como estamos trabajando en función a un DDL, los valores que son constantes, podríamos ir sacando. En este caso, casi todo, ¿no? Porque ya tenemos x, lambda, r, podemos sacar toda la expresión de modo que nuestra integral simplemente va a quedar con un dl. Y va a ir, como les decía, de todo la circunferencia que se tiene, que es 2pi por r. Entonces sacamos todo, va a quedar acá lambda, acá tendríamos 4pi, permitividad del medio en el vacío. Estas dos expresiones, si multiplicamos, va a quedar elevado a 3 medios, x cuadrado más r cuadrado, esto elevado a 3 medios. Y acá tendría por x, ¿no? Nuestra integral va a ir de 0 a 2pi r de L. Esto, ya resolviéndolo, nos va a quedar, a ver, 1, tenemos 4pi, permitividad del medio en el vacío, acá vamos a tener lambda por x, ya reemplazando, ¿no? Lo que son los límites, acá va a quedar 2pi r, acá tenemos x cuadrado más r cuadrado, esto a la 3 medios. Ahora acá vamos a reemplazar este valor de lambda. Como ya dijimos, lambda es igual a la carga dividida entre la longitud. Nuestra longitud es de todo este anillo, ¿no? Este anillo dijimos que es 2pi por r. Entonces, lambda va a ser la carga dividido entre 2pi r. Ese valor vamos a reemplazarlo acá en lambda. Vamos a tener menos 1, 4pi, permitividad del medio en el vacío. Acá sería Q, 2pi, r. Acá x, acá tenemos 2pi r que se va a simplificar. Y acá tenemos x cuadrado más r cuadrado, eso a 3 medios. Entonces, finalmente, ya simplificando lo que es 2pi r con este 2pi r y reduciendo nuestra expresión, vamos a poder encontrar nuestra fórmula del campo eléctrico. Va a quedar menos q por x, todo esto dividido entre 4pi, permitividad del medio en el vacío, acá x cuadrado más r cuadrado a la 3 medios. Esta sería entonces nuestra fórmula con la cual vamos a trabajar, ya analizándola posteriormente con la carga que se tiene a una distancia x. Tenemos una carga, acá una carga Q, que está a una distancia x, nos dice. Ahora, como x va a ser menor al radio, a ver, nos vamos a pasar a otra hoja. Bien, en este caso x va a ser menor que el radio. Tenemos que hallar lo que es. Conocemos que la fuerza es igual a la carga por el campo, ¿verdad? El campo eléctrico ya lo hemos encontrado. Esta carga Q es de nuestra carga puntual que tenemos, que está a la distancia X. Entonces vamos a tener que nuestra fuerza va a ser igual acá a la carga Q. El campo, acá voy a reemplazar la ecuación que ya habíamos hallado anteriormente, que era menos Q por X
dividido entre 4pi, permitividad del medio en el vacío. Acá tenemos x cuadrado más r cuadrado. Esto era a la 3 medios. Ahora, como x va a ser menor que el radio, vamos a considerar esta distancia como 0. Como si no existiría esta distancia. La vamos a anular. Entonces vamos a tener acá de este modo, ¿no? 4pi, permitividad del medio en el vacío, y acá va a ser r al cubo. Bien, a ver, no sé qué más decía la pregunta. Demuestre que se describirá un movimiento armónico simple. Bien, como tenemos que hacer lo del movimiento armónico simple, vamos a aplicar lo que es la ley de Hooke. ¿Qué nos dice la ley de Hooke? A ver, la fórmula. La ley de Hooke nos dice que K es igual a F dividido entre X. F ya conocemos. Acá vamos a reemplazar. Esta K la estamos hallando para poder hallar posteriormente lo que es T. Acá va a quedar entonces, tenemos menos Q por la carga Q por X. Esto es 4pi, permitividad del medio en el vacío, R cubo, dividido entre X. Bien, vamos a reducir. Acá se va a simplificar lo que es X y simplemente va a quedar el resto, ¿no? Bien, de este modo entonces vamos a obtener lo que es la constante K para hallar posteriormente lo que es T. Estos pasos es similar a lo que vieron en la práctica 1, uno de los ejercicios. Bien, acá tendríamos que aplicar la fórmula de T. No recuerdo cuál era la fórmula. Bien. T, entonces, el periodo del movimiento es igual a 2pi. Acá es masa dividido entre K. K ya conocemos, simplemente tendríamos que reemplazar acá. 2pi masa K, la que hemos hallado. A ver, ¿qué más nos dice? Describe el movimiento armónico, si su masa m, ¿cuál es su periodo? Sí, hasta aquí entonces sería ya resuelto el problema, ¿no? Esto es para hallar el periodo, esto del inciso B. Hasta acá arriba lo que hemos encontrado, el inciso A. Bien, esa sería entonces la solución al ejercicio 13, compañeros. No sé si tienen alguna duda. Para pasarnos tal vez a otro ejemplo, creo que me dijeron el 14, creo. Sí, compañero, el 14. Ya, bueno, si no hay dudas, entonces con el ejercicio vamos a resolver el ejercicio 14. Para el ejercicio 14 nos dice una molécula. Bueno, en este caso más sería de aplicar lo que son las fórmulas. No es tan complejo.
complejo el ejercicio, simplemente revisar su formulario. Bien, para el 14 nos dice que tenemos un momento dipolar. El momento lo escribimos como P, que es 3.4 por 10 a la menos 30 coulombs por metro. Nos dice, están separados, tenemos una longitud L, que va a ser 1 por 10 a la menos 10. Esto nos dice que está en metros. Luego nos dice cuál es la carga neta de cada átomo. Tenemos que hallar lo que es la carga. El inciso B nos dice si es un múltiplo entero de E. Si es un múltiplo. Para el inciso C nos dice cuál es la torca máxima. Nos da de dato lo que es el campo, que es 2.5 por 10 a la cuarta newton sobre coulombs. Para el inciso D, ¿cuánta energía es necesaria para hacer girar la molécula a 45 grados? La D, entonces, energía sabemos que es trabajo. Bien. Acá, como les decía, para este ejercicio más es simplemente aplicar fórmulas. No sé dónde está mi formulario. A ver. Perdón, un minuto me esperan, por favor. Bien, estaba buscando mi formulario. Mientras hago eso, compañeros, por favor, no sé qué otros ejercicios más sugieren, por favor. No recuerdo bien las fórmulas de memoria de este ejemplo. Mientras pueden tal vez indicar que... La 15, compañero. El 3. El 3, la 15, a ver. El 3 está fácil. El 12 y el 15, compañera. Los más complicados, a ver. Sí, el Ya. 12, compañera. Sí, el 12. 12. El 12, compañera. Los más complicados. 12 y 15 me dicen. Otros me dicen el 3. A ver, vamos a ver uno de esos. Estoy buscando dónde está mi formulario. Bien, el 15 es más de teoría. Es también simplemente las fórmulas de dipolo. No sé si ahí haya mucho problema. Simplemente tienen que anotar lo que son ahí las fórmulas. Quizá podríamos eso ver brevemente. A ver, no sé dónde puse mis fórmulas.
El 12 es aplicando ya lo que son las fórmulas que vimos en física 1, ¿no? Relacionarlas en función al campo eléctrico. Tampoco es tan complejo, pero eso podemos tal vez verlo, es un poco más larguito que el 15. El 15 es más corto. A ver, primero las fórmulas. Ya, bien, van a disculparme, no encontraba mi formulario. A ver, esto vamos a terminarlo brevemente antes de pasar a los otros ejercicios. Entonces, para el inciso A, como nos dice que hallemos la carga, tenemos la fórmula que es en función al momento, que nos dice que P es igual a Q por L. De ahí vamos a despejar lo que es Q para hallar el primer inciso, que sería P sobre L. Acá simplemente sería reemplazarlo. Ahora nos dice para el inciso B si va a ser múltiplo. Para el múltiplo, tendríamos que analizar en función a la carga que nos va a salir este valor. Como nos dice si va a ser múltiplo de E, dividir este valor que encontremos entre E. Ahora, va a ser, si este valor nos da 1, va a ser, significa que va a ser un múltiplo. Si no va a ser un valor de 1, entonces en ese caso no va a ser un múltiplo. Ahora, para el inciso C, nos dice que hallemos el torque. En ese caso, aplicamos la siguiente fórmula que nos dice que es momento por campo eléctrico seno de... no, acá con tita. Bien, acá tenemos lo que es el campo que nos da de dato. Tenemos también el momento y simplemente tendríamos que reemplazar. Ahora, para el inciso D nos dice el trabajo. El trabajo va a ser lo que es la diferencia de potencial. En ese caso, nuestro trabajo va a estar dado por diferencia de potencial en función a nuestros valores que tenemos, va a ser menos lo que es el torque por coseno de tita
menos acá P, que es el momento, por E, acá tenemos coseno de tita. Esto sería al inicio menos cuando el final. No, perdón, siempre es final menos inicial, ¿no? Acá al final menos inicial. Acá es final y acá va a ser al inicio. Bien, como acá podrían factorizar lo que es P y E en ambos casos. Estos valores van a ser 0 y simplemente van a trabajar con estos otros. Y de ese modo van a encontrar lo que es el trabajo. Eso sería el ejercicio 14. Como ven, es más aplicar fórmulas. Ahora no sé si nos pasamos al ejercicio 12, si les parece. Sí, compañera, por favor. Sí, compañera. Bien, el ejercicio 12 nos dice un electrón viaja con rapidez. La figura 7. Bueno, a ver, tenemos las dos placas, positiva, negativa. Voy a dibujar a grandes rasgos, un poco para ubicarnos. Esta es negativa, acá dice que va a estar a positiva. Tenemos un campo eléctrico en esta dirección. Nuestro eje va a estar a partir de acá. Acá es 0. Y tenemos la velocidad inicial que está entrando en esta dirección. Acá está nuestro punto P. Bueno, acá es X y acá sería Y. Bien, ese es el gráfico. Bueno, acá tenemos nuestra carga negativa. Nos dice que, a ver, inciso A, describa su movimiento dando la ecuación, la trayectoria, y el inciso B. Ya, para el inciso A nos dice cuál es la trayectoria, entonces. Para el inciso B nos dice que hallemos el ángulo y tenemos de dato que la placa cuando es 4.9 centímetros y también nos da lo que es el campo eléctrico de 5 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb. Ignore los efectos de borde. Bien, en este ejercicio entonces, como tenemos que encontrar, acá podemos aplicar, como les decía, las fórmulas que ya vimos desde física 1 con respecto a la velocidad, tiempo, aceleración. Tenemos varias fórmulas donde, bueno, si revisan sus formularios, Y es igual, acá nos va a quedar un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa va a ser la fórmula para la posición vertical que va a tener. Esta es fórmula, por si acaso. Para lo cual entonces vamos a necesitar encontrar lo que es la aceleración. Para encontrar la aceleración podemos partir de la relación que sabemos que fuerza es masa por aceleración. También conocemos que fuerza es igual a la carga por el campo. Conociendo eso podemos relacionar, igualar F, que vamos a tener masa por aceleración, va a ser igual a la carga por el campo. Y de acá despejar lo que es la aceleración. Sería la carga por el campo dividido entre la masa. Nos dice que se trata de un electrón. Un electrón, sabemos que el electrón es menos C, entonces acá nuestra carga va a ser menos C
por el campo dividido entre la masa. Bien, como ya conocemos la aceleración, vamos a reemplazar acá en nuestra fórmula. Entonces, Y va a ser 1/2 la aceleración, hemos dicho, menos C por el campo dividido entre la masa. Esto por T al cuadrado, que es el tiempo. Ahora, por otra parte, conocemos que nuestra aceleración va a ir constante. Como va a ir constante, conocemos que nuestra distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Verdad? Que conocemos la fórmula que es velocidad, distancia sobre tiempo. Bueno, de ahí está saliendo esto, ¿no? En función a X. De acá, si despejamos T, podríamos encontrar que va a ser X dividido entre nuestra velocidad inicial. Nuestra aceleración en X es constante, 0. Bien, como ya tenemos entonces, acá habíamos quedado en nuestra ecuación, nos falta reemplazar lo que es T. Entonces, Y va a ser 1/2, acá menos C por el campo dividido entre la masa. Acá T hemos dicho que va a ser X por la velocidad inicial, esto al cuadrado. Esta sería entonces nuestra respuesta al inciso A, que nos pide que hallemos la ecuación de la trayectoria. Ahora, para el inciso B nos dice que hallemos a qué ángulo, tita. Para hallar entonces tita, para el inciso B, conocemos que tangente de tita, igual que cuando hallamos la dirección en el campo, en la fuerza, es la componente en Y dividido entre la componente en X. Entonces acá vamos a tener, con respecto a la velocidad, va a ser BY dividido entre BX. De acá es donde vamos a despejar tita. BX es nuestra velocidad inicial, que es esta con la que está partiendo en dirección X. La que desconocemos es la velocidad en Y, que es la que tendríamos que hallar. Ahora, por fórmulas conocemos que la velocidad es igual a la velocidad al inicio más aceleración por tiempo. En este caso estamos buscando para Y. Entonces nuestra velocidad en Y va a ser velocidad inicial, todo esto con respecto a Y, ¿no? Velocidad inicial en Y, aceleración en Y. Velocidad inicial en Y no existe, no hay. Esta va a ser 0. La aceleración ya la hemos encontrado. T también ya conocemos. Podríamos entonces aquí simplemente reemplazar, que ya habíamos calculado, ¿no? T dijimos que es X dividido entre velocidad inicial. Como ya tenemos BY, simplemente nos quedaría hacer esta división, que va a ser acá tangente de tita menos C por el campo dividido entre la masa. Acá tenemos X, velocidad inicial. Bx sabemos que es nuestra velocidad inicial. Y bueno, de aquí tendríamos que hallar lo que es el ángulo. Esa sería entonces la solución al ejercicio 12. No sé si nos da tiempo aún para resolver más ejercicios, o por lo menos tal vez alguna duda o pauta para darle sobre otro ejercicio. Mientras, a ver el chat. Creo que ya están poniendo su nombre. Sí, vayan poniendo por favor su nombre. Compañero, una pregunta. En la pregunta 16, no sé si está mal o me he equivocado, pero he revisado y
no me sale con el 2 directamente el momento de dipolo y sin multiplicación por el 2. No sé si eso lo podrías revisar o algo. Para el ejercicio 16, tal vez acá lo están, como vamos a mostrar, resolviendo lo que es tal cual el gráfico. Si lo están, no les va a salir, ¿no? Si lo analizan acá, no. Porque si leen bien el problema, nos dice, a ver, contiene dos cargas para R mayor a L. Va a variar de esta forma nuestro ejercicio acá y tal vez si lo resuelves de ese modo, sí te va a cumplir. Ay, a ver. Bien, de acá hasta acá vamos a trabajar con R. Es acá en este punto es donde vamos a analizar lo que es el campo. Es decir, no, bueno, no exactamente acá como indica el gráfico. Bueno, es un gráfico de referencia más que todo para mostrar esta parte. Porque si leen bien el problema, nos dice donde R es la distancia del punto que se evalúa al campo del centro del dipolo. Entonces tienen que trabajar R, como les digo, desde el centro hasta este punto va a ser donde estamos analizando. Acá sería, ¿no?, nuestro punto de análisis, donde vamos a analizar lo que es el campo. Acá todo esto, desde acá es nuestra distancia R. Si lo analizas de ese modo, sí te va a verificar. Gracias, compañera, gracias. Compañera, ¿será que nos puede dar igual una pauta para el ejercicio 9? Es que en el enunciado dice que en todo el anillo está cargado positivamente y solo la mitad. Luego, no sé, creo que se contradice en el enunciado porque dice luego solo la mitad tiene carga. Y un poquito ahí me mareé. El 9, a ver, supongo que la carga Q de la figura 5. Es que en este ejercicio no está directamente en eje XY, sino que tienen que trabajar eje X, Y y Z. A ver, más o menos. Bien, en el gráfico de referencia nos da un anillo completo, ¿verdad? Pero nos dice que trabajemos simplemente con lo que es la mitad superior. ¿Dónde está? El 9. En ese caso, entonces, simplemente vamos a trabajar con esta parte. La parte inferior ya no. Esto, si lo ven en el plano X, Y, Z, va a quedar de este modo. Acá va a quedar nuestra mitad del anillo que se tiene. Acá, bueno, vamos a tener Y, acá va a ser Z, acá vamos a tener X. Y a partir de acá tenemos nuestro diferencial con el cual vamos a analizar hasta un determinado punto. Esto también conocemos, esta distancia, nos dice que es un radio A. Acá tenemos nuestro DL, R, bueno, esta distancia X, y en este punto es donde tienen que analizar. Tal vez de ese modo lo entenderían mejor. Está así en 3 dimensiones esto, ¿no? Tanto en X, Y y Z. A partir de ahí, ya, bueno, ya conocen la hermenéutica con la que se trabaja, aplican lo que es la fórmula en base a integrales para el campo eléctrico en este punto. No va a haber más variante, ¿no? Simplemente es ya aplicar la fórmula de la integral y ir resolviendo.
Ahora, en cuanto a los límites, aquí pueden trabajar su ecuación que les va a salir en función a, como esta es media circunferencia, vamos a tener, pueden trabajar con lo que es acá un ángulo, acá va a existir un ángulo θ, bueno, aquí hay otro ángulo, ¿no? Por decir beta. En función a este ángulo pueden trabajar su integral y va a variar de lo que es de 0 a pi, ¿no? Todo esto es pi. Entonces su integral va a ser de 0 a pi, trabajando en función a θ, ¿no? No sé si tal vez se entiende mejor. Después, similar a los otros ejercicios que se han resuelto, aplican la ecuación del campo eléctrico en función a integrales y como les digo, trabajen así que en función a θ, que les va a variar de 0 a pi. Ahora me consultan tal vez pauta más del 16. Del 16 es como les indicaba, que lo tienen que analizar de este modo, ¿no? Acá van a tener las dos cargas, acá hay una distancia L medios. A partir de este punto vamos a tener una distancia R, que es en el punto donde van a analizar acá el campo. ¿Qué tengo acá? Acá van a analizarlo de ese modo. Cuadrado de phi, ¿de dónde puedo sacar acá? ¿De dónde puedo sacar? Aquí me dice que está de esféricas a rectangulares, ¿verdad? Bien, compañeros, no sé si tal vez alguna otra consulta para ya ir cerrando la clase. Ya se encuentra en el Classroom lo que son la tarea, tanto para el grupo A y C. Lo envían, por favor, hasta la hora que indica que es el lunes hasta las 12 de la noche. Por favor, no se atrasen. Si ya dejaron sus datos, si tal vez no tienen otra consulta, pueden disponer de su tiempo, compañeros. Bueno, como no hay más consultas, entonces estaríamos terminando la clase aquí. Nos reencontramos el siguiente jueves. Que tengan buenas noches. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, compañera. Hasta luego, compañero. Hasta luego, compañera. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. La clase sí, lo voy a subir. La anterior, me había olvidado la anterior clase. Ya está también en el Classroom. Enseguida lo voy a subir. No creo que demore más de media hora en cargarlo. Para que lo revisen y puedan hacer también su tarea. Enseguida lo voy a subir, no se preocupen.